La reconstrucción de San Andrés y Providencia, incompetencia o gestión del riesgo para la corrupción. En la madrugada del 16 de noviembre de 2020 el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina experimentó daños considerables por efecto del huracán Iota, que en su aproximación a las islas pasó de categoría 2 a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad de los vientos. Los daños fueron distintos en las tres islas. San Andrés recibió los efectos más notorios en la parte sur, quedando la carretera circunvalar en ruinas, cientos de palmeras y árboles caídos, y algunas casas destechadas, con goteras o destruidas. Las islas de Providencia y Santa Catalina se llevaron la peor parte. El huracán pasó a menos de 12 kilómetros con una velocidad de 250 kilómetros por hora y destruyó todo a su paso. Dejó más de 6.000 habitantes damnificados, 4 muertos y el 98% de la infraestructura inservible. En otras palabras, Providencia y Santa Catalina quedaron completamente demolidas y sus habitantes expuestos a los elementos. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, de las 1.295 casas evaluadas en Providencia, 78 mantuvieron sus cimientos y 596 quedaron completamente arrasadas. El 17 de noviembre, en medio de la conmoción nacional por la emergencia, el entonces presidente de la República, Iván Duque, le dijo a la emisora La FM que lo importante es llegar rápidamente con toda la ayuda humanitaria y, como se lo he dicho al equipo, vamos a poner un plan de reconstrucción de la isla de Providencia para hacerlo, en la medida de lo posible, en menos de 100 días. Desde el inicio, la gestión del desastre mostró falencias. Los damnificados debían registrarse en una plataforma en línea cuando la isla carecía de electricidad y conexión a Internet. Los compromisos gubernamentales no se cumplieron, y 4 años después, la reconstrucción sigue siendo incompleta. Las casas entregadas presentan problemas graves, como goteras, pisos agrietados, corrosión de materiales por el salitre y sistemas sépticos defectuosos. Al respecto hay que decir que varias de las casas costaron cerca de 700 millones de pesos. Investigaciones realizadas por algunos medios de comunicación permitieron descubrir que gran parte de la madera con la que se construyeron las casas entregadas a los damnificados fue comprada a la empresa Maderas El Amparo, que según las investigaciones de inteligencia de la policía, la recibió de la estructura delincuencial denominada el Clan del Golfo, que deforestó ilegalmente el Parque Nacional Natural Paramillo, entre los años 2016 y 2023. Los dueños de la empresa Maderas El Amparo eran los hermanos Villalba Luna, que fueron capturados en octubre del 2021. También las empresas AS Global, Anacan ASEAS y Calgran ASEAS le compraron madera al mismo vendedor ilegal y la utilizaron para la construcción o reconstrucción de casas en el archipiélago de San Andrés. A la fecha no se conoce información clara sobre el avance de los proyectos, ni sobre la ejecución de recursos públicos o las donaciones o apoyos de cooperación internacional recibidos por el país. La mayor parte de los contratos celebrados para la reconstrucción, principalmente de obras, no fueron publicados en la página del SECOP, por lo que es poca la información sobre los contratistas, fuentes y demás información relevante en toda contratación pública. La poca información que se ha obtenido muestra que varios de los contratos fueron entregados a empresas que pertenecen a personas muy cercanas al Partido Centro Democrático o a la tendencia política identificada como uribismo. 1. Dubranzas, empresa de Pedro Javier Chari Sarmiento, relacionada con el gerente de la campaña presidencial de Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri, hijo de Fabio Echeverri Correa, asesor en la presidencia de Álvaro Uribe. Esta empresa había sido contratada antes para posicionar la imagen de Iván Duque en la presidencia de la República y en la reconstrucción se le encargó planear, organizar y administrar toda la cadena logística de suministros para la reconstrucción. 2. William Vélez Sierra, conocido como el zar de las basuras, financiador de las campañas de Álvaro Uribe, su firma VYV recibió 2 contratos por parte de la UNGRD, por un total de 5.900 millones de pesos para reconstruir 29 casas en Providencia, por lo que cada casa costó algo más de 203 millones de pesos. 3. Clan Gallardo Archbold, cercanos a Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente del gobierno Duque y exministra del gobierno de Álvaro Uribe. Este clan suscribió 2 convenios por un total de 12.300 millones de pesos para reconstruir 63 casas en Providencia, cada casa por un costo de más de 195 millones de pesos. 4. Ronald Hayden Coe Ortiz, oficial de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, conocido por romper la cadena de custodia del computador personal incautado al comandante guerrillero Raúl Reyes, tras la operación en la que fue dado de baja. Su empresa Jico Construcciones tuvo a cargo reconstruir el centro administrativo y las estaciones de policía y de bomberos, por más de 20.000 millones. Algunos de los contratistas que tenían a cargo recoger los escombros y depositarlos de manera adecuada dejaron montañas de desechos que afectan el medio ambiente, provocando enfermedades a los habitantes, y creando el riesgo de que en un evento similar esos restos se conviertan en proyectiles que lastimen a las personas, los animales o la infraestructura. Con la sentencia T-333 de 2022 la Corte Constitucional abordó la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encontrando que 1. Tras preguntar a las instituciones oficiales sobre los avances en el proceso de reconstrucción del hospital, las viviendas, los hoteles, los establecimientos de comercio, la infraestructura de acueducto y alcantarillado, y el Hospital de Providencia y Santa Catalina, entidades como la UNGRD, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de San Andrés y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina no enviaron información actualizada, clara, detallada y cuantitativa sobre los avances, es decir,
La información aportada por las entidades fue insuficiente y no estuvo respaldada con material audiovisual. 2. No se cumplen las condiciones de habitabilidad en las viviendas construidas o reconstruidas, no se diseñaron zonas seguras en su interior, hay desbordamiento de los pozos sépticos, las puertas en madera aglomerada se pudren con el salitre y la humedad, las baldosas del piso se agrietan, la pintura de las casas se corroe y se cae. Las casas no disponen del tradicional mecanismo de cisternas para almacenar las aguas lluvias. 3. No se está garantizando el servicio de salud, pues en Providencia y Santa Catalina no han construido el hospital, lo único existente es una tienda de campaña que no presta los servicios mínimos, no cuenta con agua potable y no dispone de los medicamentos básicos para atender a la población. 4. Se verificó que los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano del pueblo raizal están siendo vulnerados por la filtración al ambiente de las aguas negras domésticas de las viviendas nuevas, y por la acumulación de escombros, residuos biológicos y basura en varios sectores de la isla de Providencia. 5. El gobierno nacional vulneró el derecho a la consulta previa del pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, pues no agotó este mecanismo para definir las medidas de reconstrucción integral contempladas en el Plan de Acción Específico, PAE. Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a las entidades competentes adelantar acciones inmediatas para resolver los problemas identificados, en aras de salvaguardar el conjunto de derechos fundamentales. En su parecer, la contratación debió entregarse a firmas expertas en procesos de reconstrucción o es normal que se haya otorgado a financiadores, amigos o simpatizantes del gobierno de turno. ¿Qué explicación encuentra a que a pesar de los altos costos de las casas construidas o reconstruidas a los pocos meses hayan comenzado a caerse de nuevo? ¿Cómo es posible que la construcción o reconstrucción de las casas se haya hecho con madera de origen ilegal? ¿El fracaso en el proceso de reconstrucción es efecto de mala gestión de los gobiernos o por el aprovechamiento del evento catastrófico para apropiarse del erario por parte de los involucrados en el manejo del desastre? ¿Qué explica que la Corte Constitucional haya encontrado que el gobierno nacional no escuchó a los habitantes y damnificados, si se supone que todas las obras son para ellos? Síguenos en Temerario.